Grabando. Buenas noches, estimados colegas. Comenzamos la nueva sesión, la segunda parte del programa Preparación de Tesis y Artículos Científicos. La segunda parte, esta semana vemos lo que es métodos cuantitativos y hoy nos visita desde México la profesora María Nélida Sánchez Bañuelos. Ella es doctoranda en Ciencias Sociales en el Colegio de Sonora y además es máster en gestión organizacional por el Instituto Técnico de Sonora y además es profesora del instituto. Profesora Nélida, buenas noches, bienvenida a Bolivia o bienvenida a Zoom y con todos los profesores de Bolivia. A partir de este momento, profesora, la clase es de usted. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña introducción sobre SPSS. Cualquier duda, creo que las dudas las vamos a ver al final, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a compartir. Voy a compartirles una pequeña presentación sobre SPSS y vamos a ver algunos aspectos sobre este. Como mencionaba, yo soy de Hermosillo, Sonora, México, y estoy actualmente estudiando el doctorado en el Colegio de Sonora. Bueno, dentro del programa que tengo más o menos planteada el esquema de esta plática, vamos a ver una pequeña introducción sobre el programa, antecedentes básicos. Vamos a explorar las ventanas de trabajo que nos brinda el programa y pues vamos a crear una base de datos, editar variables, exportar alguna, en caso de que tengan una base de datos en Excel, y vamos a ver las principales funciones que nos pueden servir en la producción, ¿no? Cualquier cosa, estoy atenta. Si quieren, me detengo o me regreso. Bueno, entonces, SPSS es el acrónimo en su origen de Statistical Package for the Social Science, y pues es un programa de software utilizado sobre todo para el análisis de datos estadísticos en ciencias sociales, como lo menciona su acrónimo, sobre todo en la investigación universitaria. También es utilizado por los agentes gubernamentales, empresas consultoras o de mercadotecnia. Este programa te permite reconocimiento es reconocido por su capacidad de análisis de datos en sus principales presentaciones, en los anteriores al actual. Tenía la posibilidad de analizar alrededor de 200,000 casos, que es lo que vamos a ver anteriormente. Tiene una gran capacidad para el trabajo, para las bases de datos muy amplias, y pues tiene una interfaz muy sencilla de utilizar. Las principales funciones que tiene dentro del programa, se permite hacer modelos de regresión lineal, modelos avanzados, reducción de datos, clasificación, pruebas no paramétricas, te presenta tablas con tendencias gráficas, permite categorizar las variables que nosotros estamos utilizando en nuestras investigaciones, te ayuda a hacer pruebas exactas, análisis de valores perdidos, muestras complejas. También te permite calcular los tamaños de la muestra y pues hacer la validación de datos con distintas funciones. El programa tiene dos pantallas. Estas estamos viendo las ventanas de trabajo. Ahorita vamos a ir a lo que es el SPSS, el programa, y vamos a ir viendo a detalle cada una de ellas. Este está compuesto, básicamente, es muy similar a una hoja de Excel, en donde podemos ver que está la barra de menú, herramientas, edición de datos, y podemos ver cómo nos marcan las casillas de variables o los datos y casos. Tiene dos ventanas, como les mencionaba, pero esta ventana de trabajo tiene dos vistas, la vista de datos y la vista de variables. La otra ventana que se abre en cuanto abrimos el programa es el visor de resultados. En este nos va a arrojar
todos los comandos que nosotros vamos a ir realizando o analizando, así como gráficas, las tablas que nosotros pues deseamos, ¿no? Bien. Ustedes me dicen si me están viendo mi Correcto. pantalla principal. Sí, correcto. Sí, Estamos ok. bien. Entonces voy a abrir SPSS para explicarle un poquito más detallado el programa, la función. Yo tengo la versión 22, actualmente está hasta la 26 en el 2019, es reciente. Tengo una versión de prueba por 17 días y pues tiene un costo, ¿verdad? Bueno, nosotros al abrir, ven el SPSS, ¿verdad? Profesora Andelida, estamos viendo en este momento la presentación de PowerPoint. Ah, ok. A ver. Listo, estamos en SPSS. Ahora sí, estamos en ¿Sí? SPSS. ¿Sí? Ok, esto al abrir la pantalla nos permite este interfaz. Como les mencionaba, es muy sencillo de utilizar. Te da la opción de abrir alguna base de datos que ya hayamos manejado o crear un nuevo conjunto de base de datos. En esta ocasión vamos a crear uno para ir viendo cómo podemos ir desarrollando este. Ok, vamos a abrir este. Ahora dejó de compartir pantalla. A ver, no sé si exista una función de que me permita compartir todo. Avanzar, pisar. Sí. Ok, es que cada vez que me da la selección de... Ahora sí podemos ver. Estamos viendo archivo, editar, ver, datos, transformar, analizar. Ok, estamos viendo la pantalla de datos. No sé, como vamos a trabajar con dos pantallas a la vez, no sé si da la opción de que se comparta todo, no solo la que estamos trabajando. La forma que podría ser es dividir el SPSS a la mitad de la pantalla y el otro a la mitad de la pantalla. Video para pantalla. Eh, Bueno, les voy a mostrar la otra pantalla. Se abren dos pantallas al abrir SPS. La que estamos viendo es la base de datos donde vamos a aplicar nuestras variables y se abre una nueva que es esta en donde nosotros analizamos cada uno de los comandos, se viene el historial y vemos qué es lo que ha ido, cuáles han sido las funciones que hemos ido realizando. Ok. Vamos a irnos a la pantalla principal. Ok, ya estamos en la pantalla principal, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, este tiene dos pantallas, es vista de datos y vista de variables. Ahorita vamos a empezar vamos a hacer una base de datos. Les voy a explicar cada una de las funciones que tiene y cómo lo podemos ir desarrollando. Como les mencionaba, está la barra de menú. Es muy similar a alguna tabla de Excel. Vienen pues su barra de menú, la segunda barra son las principales funciones que tiene SPSS. Y aquí podemos ver esta tercera barra es para editar las variables que nosotros vamos a ir ingresando. Nosotros podemos ir ingresando algún dato y este se va a ir colocando. Ok, entonces vamos a las vistas de variable. Para crear una base de datos, nosotros vamos a ir dando la indicación de qué variables vamos a utilizar, ya sea que nosotros usemos un cuestionario o que creemos una base de datos y vamos a especificar cuál es, ¿no? Entonces,
esta barra, eso se van a ir enumerando las variables, pero vamos a especificar indicaciones de estas. Vamos a poner, por así decir, edad. Y automáticamente te genera las demás columnas. Por lo regular, en lo que es la barra de tipo, tenemos varias opciones para analizar este tipo de variables y normalmente se utilizan numéricas por cuestiones estadísticas. Tiene los demás aspectos como coma, puntos, que va a indicar al programa que al momento de ingresar algún carácter, le va a especificar lo va a separar por coma, por puntos, tiene la opción de que sea algún fecha y ya usted va el modo de ingresar la fecha, dólar, una moneda. En cadena también se puede utilizar para ingresar textos solamente. Y el numérico restringido, estos son casos especiales, pero comúnmente se utiliza, si no es el 99% de los casos, el numérico, porque vamos a hacer análisis estadísticos. Entonces vamos a dejarlo en numérico, que es el que arroja por default. La columna de anchura indica lo que es en esta parte que cuántos caracteres es permitido ingresar en la variable. Aquí nos vemos a vista de datos y ya nos aparece la variable edad. Estos corresponden a los casos. Entonces, como menciona que son 8 caracteres, no podemos pasar sobre eso. Ustedes lo pueden modificar para tener ya sea un control más exacto o dejarlo por default. Algunas veces, pues aquí en anchura podemos ponerle como máximo 3, porque nadie va a cumplir más de 3 caracteres en su edad, ¿no? Podrían ser hasta 100 años o 2 si quieren tenerlo hasta 99. Va a estar un poco más restringido para poder disminuir esos errores que pueda ocurrir o dejarlo tal cual. En decimales, lo vamos a dejar en 0. Bueno, vamos a ponerle los 2 decimales que deja por default y vamos a poner una edad y automáticamente nos pone los dos decimales. Entonces lo vamos a dejar en 0 para que nos aparezcan números cerrados. La parte de etiqueta, aquí nosotros podemos poner alguna indicación, si vamos a utilizar, no sé, en algunas variables le podemos poner las preguntas y aquí poner en donde dice el nombre, poner un código para que aparezca y en la etiqueta ya especificamos a qué se refiere. Ahorita les voy a enseñar una base de datos un poquito ya más elaborada para que vayamos viendo esta diferencia. Le podemos poner igual edad. Ok. En valores, como es ustedes van a introducir esta edad, no es necesario ponerlo. Ahorita vamos a hacer otra en donde podamos poner los valores, especificar a qué se refiere. Ya esto es sobre todo para la codificación de las variables. Esto nos va a ayudar mucho al momento de ingresar, ya sean, pues, si tienen cuestionarios, ingresarlos a la base de datos y que sea más ágil y permita crear comandos que nos pueda ayudar a analizar estos datos. Entonces, en valores dejamos total. Perdidos, se le da una indicación especial en caso de que no se complete, el caso específico no tenga esa característica o que se queda un valor perdido, pero lo podemos dejar como tal o darle algún valor, ya sea un 0, que automáticamente algún valor que no lo hayan colocado, ponerlo como 0 o dejarlo igual. Al momento de hacer el análisis, el paquete te muestra los valores perdidos o te los discrimina. Ok, lo vamos a dejar igual en ninguno. Columnas es
columnas de alineación es solamente para cuestiones de, ¿cómo llamarlo? De estilo. Sería el ancho de la columna, la alineación del texto en esta. Y ahora sí, lo que sí nos importa son el tipo de medida de las variables. Tenemos 3 tipos de medida. Escala, la cual en esta te permite ingresar números en donde no necesariamente tengan que tener una ponderación o un orden. El ordinal, posteriormente vamos a ver, en este se hace un orden, una jerarquía, por así decirlo, que vaya de mayor a menor o viceversa, y esto permite un mejor análisis ya que vayamos a hacer los estadísticos, que corramos el programa. Y finalmente está el nominal, el cual no necesita una jerarquía, por así decirlo, un orden en específico, pero sí te permite mencionar que hay ciertas características que puedes darle una nominación, por así decirlo, o denominarlo. ¿Ok? Y la entrada simplemente se deja por default. Ahora vamos a hacer alguno, por ejemplo, les voy a mostrar. Vamos a, por ejemplo, poner, no sé, país de procedencia o universidades. En caso de que sean diferentes universidades, se queda el mismo tipo, la anchura, los decimales los podemos cambiar. O igual aquí en la barra de arriba, en datos, definimos propiedades de variables y esto ya nos va a quedar por default. Uy. Creo que se traba un poquito SPSS. Okay. Ok, bueno, continuamos. Entonces, en las universidades podemos poner etiqueta en nombre de la universidad. Ahora sí, en valores nos va a servir cuando tenemos varias universidades o varios datos que queremos agrupar en una sola variable, ya sea género, universidades, desea grado académico o nivel de estudios o carreras, dependiendo de cómo se construye su instrumento. Entonces nosotros podemos valorar y agrupar de una vez esta variable y aquí vamos a ir dándoles valores. Por ejemplo, voy a hablar sobre 2 universidades que conozco aquí en México, Itson y sin discriminar ninguna, Itson y el colegio. Entonces vamos a poner el valor 1 y vamos a etiquetar a el Instituto Tecnológico, Itson, y le vamos a dar añadir. ¿Ok? Ahora bien, para todos los casos que correspondan a 1, nosotros vamos a saber y entender que es para Itson. En el valor número 2 y Colson, vamos a poner Colson. ¿Ok? Siempre hay que añadir para que se guarde. Y finalmente aceptar. Entonces aquí ya tenemos estos valores predeterminados. Los demás los dejamos igual, pero en medida vamos a ponerlo nominal. A pesar de que se está dando una etiqueta para estas subvariables, por así decirlo, esa no tiene un orden en específico. Da lo mismo que sea el 1 o el 2. Lo mismo pasa para género o sexo, como ustedes lo vean. Vamos a poner sexo igual. Vamos a ponerle 0. Ya sea que lo quieran poner, cambiar es la etiqueta simplemente.
Y vamos a añadir uno. Hombre y 2. Añadir. Ok. Entonces, igual medida nominal. Vamos a ir a lo que es la vista de datos. Aquí vamos a ir, cada una de las variables se nos va a ir presentando en la parte superior. Y esto corresponde del 1 al 2000, corresponde a los casos que nosotros vamos a ir llenando. Conforme vayamos llenando, vamos a tener la opción. Aquí podemos ver en nuestra barra de herramientas está la opción de ver las etiquetas de valor que hemos ido poniendo a las variables. Vamos a darle clic. Y nos va a dar un desplegado. Ay, creo que se trabó. Ok, aquí nos da un desplegado de las etiquetas que nosotros hemos ido colocando y vamos a poner las opciones correspondientes a los casos. Entonces, del colegio, y este es hombre o mujer. Vamos a ir haciendo lo mismo con cada una de las variables que nosotros tengamos. Igual podemos hacer, ya sea para los datos generales, en donde especificamos datos específicos del caso que estamos estudiando, y ya posteriormente ingresar lo que son nuestras preguntas, nuestras variables. Todos estos los consideramos sobre todo en datos, datos para hacer la caracterización de la muestra, como datos generales, y posteriormente el análisis de nuestros datos, de nuestras variables. Les voy a compartir una base de datos un poquito más elaborada con unos casos para que veamos cómo se conforma ya la base de datos completa y podamos hacer algunos análisis básicos, sobre todo para análisis estadísticos, ver cómo se comportan las variables y vamos a ir viendo todo esto. Ok, ustedes. A ver, ¿siguen viendo la misma pantalla? Sí, está edad, universidad y sexo. Ok, a ver. ¿Ya ven una más elaborada? Sí, edad, género, escolaridad, IES, puesto, contratación y COD 01, CD 01. Ok, bueno, aquí corresponde a una pregunta del instrumento y aquí para mayor facilidad nosotros ponemos hablamos por códigos para no poner toda la pregunta. Aquí ya en lo que es la etiqueta podemos poner, esta es la opción que nos da, poner la etiqueta, poner a qué se refiere, ¿no? Entonces, esta es una pregunta específica de un instrumento de cultura y hace una pregunta en específico. Esto nos sirve para, al momento de analizar nuestros datos, los gráficos que nos van a mostrar, nuestras tablas, van a tener un título. Podemos, por ejemplo, analizar algo para que solo mostrarles. Ahorita vamos a hacer mayor a profundidad los estadísticos. Entonces ponemos aceptar. Ok. Le sigue viendo la misma pantalla, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros hacemos mandamos esos comandos al programa, nos abre esta pantalla. ¿Ya ven la pantalla de resultados? Sí, correcto. Sí. Frecuencias. Ok. Entonces, cuando nosotros mandamos un comando ejecutar al programa, nos los abre en otra pantalla y en esta nos empieza a arrojar todos los datos que hemos ido ejecutando. Nos va a ir apareciendo
la pantalla, el comando que ejecutamos, a qué se refiere, el título, nos arroja, como les mencionaba, en la tabla, el título, la etiqueta que nosotros le pusimos. Sí, la etiqueta que nosotros le pusimos, que es la pregunta, ¿no? Y nos arroja todos los datos que corresponden a ese análisis que hizo. Como les mencionaba, el sistema, cuando no reconoce un dato, automáticamente lo descarta y lo pone como un perdido. Podemos hacer diferentes funciones, dejarlo desde un principio, ponerlos un 0 para que no los descarten o no los cuente, o podemos hacer un análisis para descartar esos casos. Ya sería un poquito más adelante. Entonces, esa es la otra pantalla que les mencionaba. Se divide en dos, como les digo, y pues estas son las principales funciones de para qué son las etiquetas, las variables. Voy a regresar a la pantalla anterior. Creo que es esta. Está en la base de datos, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Bueno, entonces vamos a ir analizando cada uno de estos. Como les digo, la base de datos con la que estamos trabajando tiene las dos vistas, que son las variables. Ahí vamos a poder incluir todas las variables que nosotros utilizamos en nuestros instrumentos o como queramos generar esta base de datos. Hay otra opción que sería exportar de un Excel. Si nosotros tenemos nuestra base de datos en Excel, o hay algunas personas que hacen, que mandan el instrumento de forma electrónica y se genera un Excel. Entonces, para no hacer esta duplicidad de trabajo, se pueden exportar. Para ello, vamos a abrir una base de datos. A ver si no me saca de la pantalla porque abre una nueva. Ok, vamos en abrir datos. ¿Les apareció el recuadro pequeño? Sí, correcto. Ok. Abrir. Ok, en este recuadro pequeño sobre los datos, por default te marca el punto .zap, que es el tipo de archivo que maneja SPSS, pero este también es compatible con otros tipos de archivo, comprimidos, como son los puntos .sys, por Excel, que son los puntos XLS, dependiendo del tipo de la edición, por así decirlo, de Excel que estén manejes. Databases, aquí en México utilizamos INEGI, que se mandan las bases de datos con este formato. Y es compatible con varios tipos de formatos. Entonces, nosotros vamos a utilizar Excel. Y aquí nos aparecen las bases de datos que tenemos disponibles. Voy a seleccionar este y simplemente le damos a abrir. Nos arroja otro recuadro en donde nos menciona la característica de que la primera línea o la fila son los nombres de las variables. Les voy a enseñar cómo lo tengo en Excel para que lo vean. Excel. Ok, esta es la base de datos que vamos a exportar. La primera fila, como les decía, tiene el nombre de las variables y los demás son los casos o los datos que nosotros vamos a analizar. Entonces, en SPSS vamos a indicar que esta primera fila son las variables que nos va a separar. Y vamos a irnos a SPSS. Ok, ¿están viendo la pantalla completa? De un minutingo. Sí, correcto. Sí, Dice. ok.
Ok, entonces estamos en abrir la base de datos, leer nombre de variables la primera fila y ponemos, esto te da por default el rango y el tipo de, la anchura máxima en caso de que sea una cadena. Ok, vamos a darle a aceptar y automáticamente nos genera nuestra base de datos. Esta es la nueva que acabamos de exportar. Vienen los mismos, el nombre de las variables. Sin embargo, falta poner el nombre de las etiquetas, darle los valores predeterminados, ya sea hombre o mujer. Hombre. Ok, ok, creo que solo se puso. Darle las características específicas que vamos a utilizar en nuestra base de datos, pero aquí lo importante es que están nuestros datos que ya habíamos ingresado, que tenemos en la base de datos de SPSS. Aquí tenemos la opción de ver las etiquetas y tenemos el conjunto de datos entre hombres, mujeres, la escolaridad, la IES. Ya es cuestión de simplemente darle los valores, ajustar en caso de que el tipo de medida, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante con los estadísticos o incluso algunos estadísticos más elaborados o complejos que necesitan tener en cuenta ese tipo de medida para hacer los estadísticos correspondientes. Ok, entonces vamos a regresar. De esta forma exportamos de Excel a SPSS. Vamos a regresar a la base anterior que ya tenemos codificada. Ok, sí ven la pantalla, ¿verdad? Entonces sí se ve el cambio, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vámonos a ir con la pantalla, el menú principal de SPSS. Podemos trabajar cualquiera de las dos, ya sea en vista de datos o vista de variables. Los comandos nos van el programa nos va a correr igual. Vamos a ver, en archivo, como hemos visto cualquier otro programa, ya sea Excel, Word, de Microsoft, tiene las mismas posibilidades, crear una nueva base de datos o de resultados, abrir alguna anterior, cerrar, guardarlos. Se pueden exportar esas bases de datos ya sea a otro tipo de documento, como les mencionaba, que tiene las opciones ya sea database o XSL para Excel, diferentes tipos de programas que nos permiten hacer este análisis de datos. Ok, vienen todos estos, las funciones básicas como ver la vista de impresión, ya sea, pues esta es nuestra base de datos. Bueno, aquí nos está marcando la de las variables. O vamos a ver la vista de datos y nos da la función en caso de que necesite la tabla que nos arroja. Okay. El siguiente apartado que es editar son funciones básicas. Nos podemos ir sobre copiar, deshacer alguna función que ya habíamos hecho, copiar, pegar, que igual podemos utilizar los comandos que normalmente ya conocemos en Excel o Word. Se pueden insertar variables desde esta forma o igual nos podemos en vista de variables ir insertando cada una de las variables, pero esta opción es en caso de que, sobre todo al momento de estar pasando nuestras variables, nuestras preguntas que utilizamos como variables, en caso de que se nos haya pasado una y tienen que ir en orden, podemos hacer esta opción. Por ejemplo, en esta parte, insertar una variable. Ok, aquí apareció una nueva variable. Este es el
default que pone el programa. Ya nosotros vamos a ir poniendo, llenando nuestros datos específicos que vamos a utilizar para esta variable, o simplemente la podemos mover como si fuera una hoja de cálculo de Excel, y de la misma forma. Esta tiene esta ventaja que facilita es su manejo. Ok. Entonces, para la barra de ver, simplemente son cuestiones de vista, vaya, como queremos nosotros, si queremos ver nuestra barra de estado, que esta es la de vista de variables. Si queremos ver nuestras barras de herramientas, que es la que tenemos, es esta, que nos facilita algunas funciones que se utilizan con mayor frecuencia, nos las deja a la mano, o igual si queremos modificar este tipo de herramientas que tenemos, ¿no? Simplemente son cuestiones de estilo. Y ya vemos si ustedes quieren cambiar el tipo de fuente, si quieren ver las líneas de la cuadrícula, o cambiar ya sea que sean puros números, como vemos aquí, o que nos pongan las etiquetas en esta parte. Y aquí vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y nos aparece la opción de seleccionarlo, ¿no? Lo más fácil es tener los códigos, es por cuestiones de practicidad. Al momento de estar introduciendo, ya sea en caso de que se levanten encuestas físicas y estar introduciendo nosotros los datos, pues es mucho más sencillo solamente codificarlos, utilizar números que estar escribiendo, pero de igual forma las dos opciones se pueden utilizar. Simplemente son cuestiones para agilizar el trabajo. Ok, nos vamos a ir a analizar. Como les dije, el programa te arroja estadísticos descriptivos un poco más elaborados, ya sea regresiones lineales, modelos un poco más complejos. Te da la opción de analizar los datos, qué tipo de... Ustedes me dicen cómo voy con el tiempo. Sí, ¿Qué tipo de... ¿Mande? Tenemos tiempo, no se preocupe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de estadísticos vamos a utilizar? Los comunes son los descriptivos, y en este vamos a irnos a estadísticos descriptivos. Nos da la opción de hacer frecuencias, descriptivos, hacer un cruce entre las tablas. Vámonos a ir a los descriptivos. Ok. Ok, vámonos a ir en frecuencias porque nos aparecen todos los gráficos. Aquí nos aparece una variable seleccionada, que es la que ahorita anteriormente vimos. Podemos utilizar edad, género. Vamos a hacer, para seleccionarlas y analizarlas, las tenemos que pasar. Pueden ser dándole clic en la flechita o doble clic en la misma variable. Cualquiera de las dos funciones, o se pueden seleccionar todas y pasar. Ok, como es. Vamos a ir, te da la opción de los estadísticos. ¿Qué tipo de estadísticos quieres analizar? Ya sea media, mediana, moda, suma, que también podemos ver cómo se comporta la variable, la varianza, el rango, la desviación estándar, los mínimos, máximos, los errores. Vamos a ponerle que nos arroje toda esta información para hacer el análisis de los datos, y nos va a arrojar las gráficas. Entonces vamos a poner todos, media, moda, suma, desviación estándar, mínimo, máximo, la simetría y kurtosis. Este nos va a ir arrojando todos los gráficos de cómo se comportan los datos que nosotros tenemos incluidos aquí. Y vamos a ir a los gráficos. Podemos poner un gráfico de barra. Continuar.
En cuestiones de formato, solamente ustedes ya pueden modificarlo dependiendo cómo quieren que se ordenen los valores o las variables. Vamos a dejar como estaba. Ok. En el estilo ustedes pueden añadir el tipo de formatos, ya sea que tengan que dar alguna condición específica. Y ya que están, vamos a darle a aceptar. Y nos va a mandar a la otra hoja de resultados. A ver, espero que sí aparezca. Aquí nos aparecen todos los comandos que nosotros, como les había dicho, nosotros pedimos, ya sean primero los estadísticos, las frecuencias, las medias, moda, mediana, desviación estándar, asimetría, kurtosis, mínimo, máximo. Te aparecen también los válidos, los valores perdidos, aquellos que no están completos. Y te aparece la suma de estos valores. ¿Ok? Ya esto nos ayuda, nosotros podemos copiar estas gráficas o podemos irlas guardando y posteriormente las pasamos a un documento. Podemos aquí mismo con doble clic a ver. Nosotros podemos editar los títulos. Podemos ir editando los títulos de las mismas tablas incluso, solo que estos te mandan a otros y aquí los podemos ir cambiando o ya podemos ir viendo el formato que ustedes quieran darle. Es muy accesible esa base de datos porque nos arroja, nos da la posibilidad de hacer esta modificación en cuanto a los textos, si quieren copiar y pegar tal cual los gráficos que ya nos han arrojado. Y aquí vamos a ir viendo, vamos a ir viendo todos las gráficas que nosotros pedimos que nos hicieran. El análisis ya sea de cada una de las variables nos arroja los porcentajes, las frecuencias, los válidos, los totales en cada una de las variables. Esas son las 5. También te da la opción de esquematizarlo esto en una gráfica de barras. Ya te da esta opción de simplemente copiarlo, sobre todo para hacer este análisis. En cuanto a las edades, se pueden agrupar las variables para que no aparezcan toda la dispersión de las diferentes tipos de edades que hay. Creo que se trabó. Ok. Creo que se trabó por las gráficas. Sí lo siguen viendo, ¿verdad? Sí, sí. No se preocupen. Okay. Ahora reaccionó. Sí. Sí hay que tener paciencia un tanto cuando mandamos a ejecutar tantos comandos y tanta información. Bueno, que se está cargando. Es un programa un poquito pesado, pero da la solución. Ok, aquí nos vienen las gráficas, cómo se distribuye nuestra muestra. Podemos ver este tipo de gráficas. Más adelante nos va a mostrar la distribución, solo que se cargue. Están un poco pesadas. Estas igual se pueden copiar, se pueden seleccionar. Ok, este es un clic derecho, se copian, se cortan, se editan y bueno, también te da la opción de exportarlo, editar el contenido.
ya sea en cuestiones de formato. Está. Y lo podríamos pegar, por ejemplo, ya sea en su Excel, en su Word, en el documento que ustedes estén trabajando con los mismos comandos que nosotros utilizamos. Esa es la facilidad que te da este programa, que ya te arroja esos resultados que puedes o no utilizarlos, hacer ese cambio. Ok. Viene son los análisis, simplemente es un análisis de frecuencia. Ok, posterior a ello vemos otros tipos de comparar medias, ya sea para un poco más de analizar nuestros datos, el tipo de estadístico que nosotros vamos a utilizar, te da estas opciones, hacer esa comparación de medias, hacer pruebas no paramétricas, los ANOVAs, te dan muchas funciones que puedes, que te ayudan a analizar cómo se comportan estas variables y qué es lo que estamos viendo, qué tipo de estadísticos utilizamos para ese análisis que nosotros estamos haciendo. Te da toda esta opción. Hay diferentes pruebas, te da las pruebas del análisis de la fiabilidad de las mismas variables, las escalas, y te dan todos estos estadísticos que les digo, te los muestran en gráficas. ¿Qué otra? Ok. Entonces, básicamente, te da muchas opciones de hacer el análisis de los datos. Lo más importante que yo considero es crear la base de datos, la codificación, que te facilita sobre todo el estar haciendo generar tu base electrónica o exportarla, y te facilita, pues te ahorra tiempo sobre todo. Y es muy amplia, tiene una infinidad de variables que ustedes pueden utilizar en sus estudios. No tiene un límite mayor a 200,000, creo, son los datos que se pueden utilizar. Es muy amplia, por eso ha sido el éxito de esta base de datos, y pues muy, muy manejable también. Entonces, no sé si tengan alguna duda para la base de datos o algo que quieran analizar en mayor profundidad. Muy Eso bien. sería todo. Gracias, profesora Nélida. Esta es la introducción para lo que se viene a futuro. Voy a darle la palabra al ingeniero Juan Carlos Contreras. Profesor Contreras, buenas noches. Buenas noches. Hay muchas dudas, no dudas, más bien preguntas Sí, claro. acerca de algunos detalles. A ver, en primer lugar, ¿cómo se puede analizar una variable independiente con otras dependientes? Ok, para hacer simplemente análisis, bueno, podemos segmentar los archivos, segmentar el archivo, por ejemplo, en el caso de que queramos solamente analizar en específico a las mujeres del grupo, podemos utilizar esta opción, que es segmentar el archivo, y vamos a comparar grupos y vamos a utilizarlo, y automáticamente al hacer esta opción nos va a hacer esa separación. Nos va a separar, nos va a descartar los casos, nos los va a dividir entre hombres y mujeres. Vamos a hacer un análisis en un estadístico descriptivo, en frecuencias total. Vamos a quitar para que sea un poquito más. Ok. Y aquí automáticamente nos pone en masculino, femenino, y nos da los resultados. Esa es la pregunta específica. Ok. También hay otra forma para descartar algunos casos, ya sea
Nosotros, si queremos solamente analizar a las mujeres de nuestra muestra que nosotros tenemos, nosotros podemos trabajar desde nuestra vista, nuestra ventana de los resultados, o nos podemos ir a la ventana principal. Cualquiera de las dos funciones nos permite. Entonces, para descartar ese tipo de datos, nos vamos a... creo que está aquí, en esto. Datos. Ok, se pueden seleccionar los casos. Okay. Aquí nosotros vamos a dar la opción de qué casos vamos a estudiar y nos va a descartar algunos casos que no nos interesa o que por el momento no tenemos esa necesidad de analizarlo. Vamos a, pues están las opciones que se haga una muestra aleatoria de casos o que se satisfaga alguna condición. En este caso vamos a utilizar que queremos analizar solamente a las mujeres de nuestra muestra y vamos a dar el comando o la opción de que queremos a las mujeres. Sabemos que es el femenino, es la etiqueta número 2, entonces vamos a analizar la variable de género correspondiente igual a, ok, lo ponemos aquí, igual a 2, que son las mujeres, y le damos continuar, aceptar, y cuando nos vamos a nuestra base de datos, aquí automáticamente nos descarta aquellos casos que no son hombres, como podemos ver aquí, que son los primeros 4. Esta opción también, podemos hacer lo mismo con cualquier otro tipo de variable, ya sea si estamos haciendo por ciudades, solamente analizar una ciudad, etcétera, dependiendo del tipo de necesidades que tenga el estadístico o el análisis. Okay. Bien, ok. Eso respondió a otra pregunta también que venía a continuación, así que está bueno. Vamos por la siguiente. ¿Cómo se integra el SPSS con los cuestionarios de Google? Perdón, ingeniero Contreras, un minutito antes de pasar a esa pregunta. Profesora Nélida, en el chat consultaron sobre la primera pregunta y es para que podamos un minutito discutirla. Permítame un minutito, estoy buscando la pregunta original de la primera que hicieron. Ok. Quisiera para que usted también lo pueda aclarar. No Claro. queda duda, denme un minutito. No lo encuentro. Estaba la pregunta. Sí. ¿Analizar una variable que tiene varias categorías? Sí, una variable X, una variable Y, pero si podría, no sé si la tiene, ingeniero Contreras. Aquí está. ¿Cómo se puede analizar una variable independiente con otras dependientes? Ahí estamos hablando específicamente de estadística inferencial, no de estadística descriptiva, ¿cierto? Ajá. Y dice, Sí. si quiero analizar una variable que tiene varias categorías, pero yo quiero analizar cada categoría por separado. Creo que lo que usted explicó es que podemos separar esas categorías con las variables como lo ha descrito, segmentar los datos, y una vez ya está segmentado, puedo utilizar la estadística inferencial, ¿cierto? Ok, bueno, cuando nosotros hacemos nuestra estadística inferencial, automáticamente nos arroja todo el desglosado de las variables que nosotros estamos utilizando. Está pegando el sol. Ok, nosotros para hacer este tipo de análisis, ya sea correlaciones o regresiones, nos vamos a este tipo de, dependiendo de cuál sea las variables que nosotros vayamos a utilizar. Por default el programa te hace al momento de, a ver, una correlación bivariada.
Ok, bueno, tendríamos que tener, por ejemplo, nuestras variables. Me voy a ir a alguna, si me dan permiso, me voy a ir a alguna una base de datos que ya tengo estructurada y tengo mis variables agrupadas. Excelente. Ok, bueno, ya tengo mi base de datos y aquí tengo mis variables que se van agrupando, son sobre cultura y vienen en nuestras preguntas. Para yo hacer por ejemplo, la cultura la tengo dividida, tengo cultura, ok, tengo diferentes tipos de cultura y mis preguntas en específico me van caracterizando una cultura. Entonces, para eso tengo que transformar mis variables. Primero que nada, tengo que hacer esa transformación de las variables que nosotros tenemos como preguntas. Voy a hacer la opción de transformar y calcular una variable. ¿Ok? Entonces, yo tengo, por así decir, vamos a recodificar esta variable. Vamos a ponerle, no sé, cultura 2. El nombre de su variable que vayan a utilizar, el que ustedes estén estudiando. Y aquí vamos a sumar. Es un promedio el que se genera. Entonces, primero, para hacer eso, para codificar esta variable, tenemos que hacer un promedio de de las respuestas que nos va a arrojar nuestro programa. Entonces, para no hacerlos individualmente, ok, ¿cómo se abre? Bueno, vamos a codificarlo. Abrimos esta opción de paréntesis. Igual el teclado funciona como tal. Entonces, por así decir, vamos a suponer que en mi instrumento las primeras 4 variables hablan sobre cultura. Entonces, vamos a seleccionar las primeras 4 variables, pero vamos a ir incluyendo una sumatoria. Ok, la primera variable es el código CD01. Vamos a sumarla con la segunda, con la tercera y la cuarta. Y se cierra el paréntesis. Entonces, lo que SPSS nos va a calcular la variable de todos nuestros datos, un conjunto, y nos va a crear una nueva variable, la cual viene por default, y ya vamos a poder hacer este tipo de análisis, hacer las correlaciones entre nuestra variable dependiente, independiente o las subvariables. Para eso tenemos que hacer esta codificación. Cuando nosotros nosotros en el programa manejamos como variable nuestras preguntas o cualquier dato que nosotros vamos a ingresar. Por supuesto que estas variables se subdividen en las preguntas que nosotros estamos analizando. Por eso hacemos primera codificación de variables. ¿Ok? Entonces, simplemente es un promedio el que nos va a generar y entre cada una de las variables tenemos que ir haciendo esa sumatoria, ponerle el signo de más, cerramos paréntesis y le damos a aceptar. Automáticamente nos va a arrojar la nueva variable que nosotros calculamos. Ya al hacer esto ya podemos hacer nuestro análisis de las correlaciones. Por ejemplo, podemos hacer una correlación entre, yo tengo cultura y tengo motivación, los diferentes tipos de cultura, los diferentes tipos de motivación. Entonces vemos en analizar, me regreso, analizar, correlaciones bivariadas. Entonces nos vamos en específico
a nuestras variables. Mi variable independiente son las 4 primeras de cultura y quiero ver cómo se relacionan con la motivación del logro, poder y afiliación. Entonces, vamos a ver. Gracias. Acá vamos a agarrar las primeras 2. También te da la opción de los estadísticos descriptivos que les decía, media, desviación estándar, continuar. Okay. Y le vamos a hacer con coeficiente de Pearson. Ya ustedes pueden, dependiendo del tipo de muestra, del tipo de análisis que ustedes estén utilizando o el que vayan a utilizar, el tipo de correlación que se adecue a su estudio. Entonces vamos a darle a aceptar y aquí nos aparecen los tipos de correlación que existen, los indicadores. Ya vamos a ir viendo, ya son cuestiones, el mismo programa te da los significados de que a nivel .01, 2 colas y este es significativo. No sé si a esos... con ese tipo de correlaciones, me preguntaban. Buenísimo. ¿No? De todas maneras, igual vamos a abrir el micrófono para que el profesor o la profesora pueda ampliar su pregunta. Profesor Contreras. Claro que sí. Ok, bien, la siguiente pregunta es ¿cómo se integra el SPSS con los cuestionarios de Google? De Google. Bueno, me voy a ir a Google. A ver. Es que no estoy en mi cuenta. Bueno, en Google te da la opción de exportar todos tus datos en un archivo de Excel. El detalle aquí, yo ya lo he intentado. He intentado pasarlos, pero no sé si es igual, se hace el mismo procedimiento. En algunos casos sí te da la opción de exportarlos de Excel. Déjenme ver si... Estoy en otra computadora que no es la mía y no tengo mis bases de datos. Lo que Google Forms te permite es hacer... Te da todo el desglosado, pero te lo da con letras. Creo que SPSS no te permite. Tendrían que codificar primero esas letras de acuerdo, bueno, de acuerdo a las variables que se utilizan y para poderlo exportar. Espera, permítame. Oh, Dios. Yo lo que he hecho, he utilizado Google Forms, pero Google Forms, como les digo, me da las letras. Lo que hice fue, literal, hacerlo, codificarlo manualmente. No sé si en los nuevos... a ver, permítame. No sé si en los nuevos paquetes nos den la posibilidad de eso. Es decir, que cuando está en Google Formularios sale en formato de texto la respuesta. Sí. ¿A eso se refiere? Y cuando tenemos que llevar todos esos datos a SPSS tendría que estar en formato numérico, ¿cierto? Sí, sí, ese es el único... Perfecto. Mientras usted va buscando, una opción es que en Excel todo este formato de letras que usted ve, con unas fórmulas podemos combinarla y cambiarla a número.
Correcto. Sí, también está darle las condiciones a la base de datos que tengamos que nos arrojen. Ok, este es un formulario diverso y como les digo, nos da esta opción, nos da en letras. Lo que podemos hacer es, a ver, descargarlo. A ver, quiero así. Descargar en Microsoft Excel. Esta es una base de datos. Podemos intentarlo sin tener... ¿Cómo se abre? Estamos viendo Excel, dice taller.xlsx. Pero en Okay, otro. no se me abrió el otro, ¿verdad? Sí. Ahí está tardando un poquito. Ok. Ahora sí. Habilitar edición. Lo que podríamos hacer, como dice, es... ¿Dónde está la opción? ¿Revisar será? No. Datos. Ok. No encuentro esa opción. SPS también tiene esa opción de recategorizar o cambiar las opciones, solo que no lo encuentro. Podemos intentarlo. Cuando se quiere exportar la base de datos, por ejemplo, si me ha tocado trabajar con alguna base de datos que yo tenía, mi SPSS y mi base de datos en Google Forms no hacía ese match. Es muy importante tener nuestras bases de datos idénticas para poder transportar los códigos que nosotros vamos a utilizar. Yo me imagino que esta base de datos que tenemos, aunque tenga las letras, el detalle es que cuando nosotros pongamos las etiquetas no lo va a encontrar, lo va a encontrar como un error. Vamos a intentarlo en una base de datos nueva. Tratar de exportar esta base de datos. Más bien de importar, perdón. Entonces vamos a abrir datos. Ok. En Excel y nos vamos a ir a las descargas. Abrir. Ok, nos marca el error. Ok, vamos a cerrarlo. Nos marca ese error. Ahorita yo exporté igual con la base de datos abierta en Excel y no hubo ningún problema, pero vamos a volver a intentarlo. Sí, sí se tienen que codificar esas de Excel. Lo importante aquí es que estén, sobre todo, si ya se tienen los casos que estén codificados, se pueden dar esa opción de si cumple con esa característica, solo que no lo encuentro en Excel. No, lo cerré. Sí, se tiene que codificar. Como les digo, manualmente pues está esa función, pero... Ok, si nosotros ponemos buscar, control B, te da la opción de buscar algún caso o de reemplazar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer buscar femenino, a ver si te da la opción. Y lo reemplazamos con un 2. Ok, reemplazar todos los casos.
y ya nos menciona. Y aquí vamos a ir codificando cada una de las variables. Por ejemplo, ya vimos que donde teníamos femenino, nos los mandó a un código que es el número 2. Y pues masculino como 1. Reemplazar todos. Creo que escribí mal. ¿Ok? No sé por qué no me da, no sé si, pero tienen que estar, simplemente tienen que estar la codificación, por ejemplo. Debe tener un espacio masculino, debe tener un espacio seguramente. Yo creo que sí tiene un espacio antes. Tienen que ser tal cuales, pero esa es la forma de codificar. Por ejemplo, aquí tenemos ya sea seguro, inseguro, eso los podemos hacer. Estos son un poco más de datos. Igual, en control B, buscar, y nos da esa opción de reemplazar los datos. Por ejemplo, podemos poner seguro y le podemos poner el código 1 y reemplazar todos, y automáticamente nos dice cuáles son los que han reemplazado y ya aparece. Esa es la opción que podríamos utilizar para las bases de datos de Google Forms. Y ya posterior, una vez que esté limpia la base de Excel, exportarlo a SPSS. Ok. Ok. Preguntan, ¿es recomendable conocer la normalidad de la variable antes que obtener los estadísticos descriptivos? Bueno, es que sí se menciona este tipo ¿cómo podría decirle? Sobre todo para ver qué función vamos a darle. Porque hay veces que, sobre todo para que sea exacto, porque el programa con que nosotros tengamos el tipo de medida, ya sea, nos permite dar ciertas funciones. Entonces, para hacer el análisis ya a mayor profundidad en los estadísticos, ya sí se necesita un poco de saber o manejarlo sobre todo. Y sobre todo para la interpretación. Bueno, preguntan, ¿por qué las variables nominales no tienen los estadísticos de asimetría y kurtosis? Las variables nominales no tienen los estadísticos. Sí se pueden realizar, solo que eso se hacen con las pruebas no. Eso se hace en las pruebas de análisis de fiabilidad. Y ya podemos analizar los estos. ¿Cuáles son cómo se van? Por ejemplo, vamos a agarrar estos 4, cómo se dispersan. Ok. A ver, no me parece el gráfico. Ok, a ver. Análisis de fiabilidad y medidas y pruebas de escala se elimina un elemento. A ver, permítame. Creo que no es en este. Se trabó. Análisis.
Correlación, regresión, redes clasificadas. Es que sí me debió de haber aparecido la, pero... Crear pruebas no paramétricas, los escáneres. Ok. Ok, bueno, cancelar. Aquí es, bueno, para el análisis factorial, para ver cómo se dispersa la muestra, en este vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar las primeras y sí se puede hacer, que son... Podemos ver el tipo de rotación, podemos poner Baring Max, el tipo de que ustedes vayan a que lo necesiten. Igual los descriptivos por default. Los coeficientes, el KMO. Nosotros vamos a utilizar. Ok. Se supone que este sí nos los debería de arrojar. El componente. KMO. ¿Por qué no nos aparece? Ok. Debería de arrojarnos, no sé si... Muy bien. De todas maneras, no se preocupe, doctora, porque el curso Ok. es simplemente El que sigue. datos. Porque Ok. estos puntos que están consultando los profesores son los que vienen más adelante. Ah, ok. Sí, no entiendo por qué no. No No me se, aparecen, pero igual. podemos saltar a la siguiente pregunta, Ok, profesor Gonzalo. perfecto. Claro, preguntan cómo se puede borrar los títulos de los cuadros y las tablas para escribir otros títulos. Ok, en simplemente es en la base de los resultados. Podemos, aquí tenemos los títulos, podemos simplemente darle doble clic y nos aparecerá la opción de borrar, corregir, y ya simplemente se le da aceptar. Ustedes pueden dar el tipo de letra, el número, ya sea negrita o itálica, etcétera. Simplemente se le da doble clic. Ya, ok, correcto. Y podemos ir modificando cada una de las tablas. Claro, correcto. Ahora preguntan, ¿por qué no se usan gráficos de torta para las nominales y no hacer las barras? Se da la opción, por ejemplo, en los estadísticos descriptivos, en las frecuencias, se da la opción de los gráficos. ¿Qué tipo de gráficos ocupa? Si es de barra, circulares o es histograma. Ustedes ya lo seleccionan, pero tendría que ser uno por uno. Por ejemplo, vamos a tomar gráfico circular para género. Y lo mandamos a ejecutar. Y aquí nos aparecen las gráficas. Y por supuesto la tabla que viene ya es cuestión de estilo de cada quien. Correcto. Preguntan, ¿qué significa que la media en el dato de género es 1.80? La media en el dato de género. ¿En los principios? Sí, parece que sí. En el primer ejercicio que hizo parece que había género, sexo. A ver. ¿Dónde están?
Estadísticos, edad, género. 1.80 será 18.8, ¿no? Probablemente. Sí, en alguna Aquí gráfica en las salía tablas válido y 1.80. no sabría. Ya, por ejemplo, para hacer el análisis de las tablas que nosotros vamos a observar, el sistema te dice, te hace un conteo, un porcentaje, los porcentajes válidos, las medias. Déjenme ver si está un poquito más abajo. 1.80. ¿En cuál será? La verdad no hay idea. Bueno, Sí, eso lo dejemos para luego, ya la persona le va a sí. aclarar dónde. Pasemos a la siguiente. Ujú. Pregunta, ¿usted cree que es fundamental la codificación de los datos en las diferentes variables? Sobre todo para poderlos agrupar. Es necesario codificarlos para eso. Porque al momento de nosotros poner, me voy a ir a uno. ¿Dónde está? Este. En caso de que, por ejemplo, nosotros en nuestra base de datos, lo voy a poner con las etiquetas. Si nosotros lo agregamos, por ejemplo, insertamos una nueva, voy a insertar uno aquí, ya que me responda. Si, por ejemplo, insertar caso. Si nosotros lo tecleamos, ponemos todos, en caso de que haya alguna, una letra mayúscula, minúscula, una diferencia entre todas las demás, SPS me lo va a tomar como un caso, como una variable distinta. La necesidad de codificarlos es para homogenizarlo. Sobre todo, por ejemplo, edad, cuando es un número no hay ningún problema, pero si yo pusiera femenino con minúsculas, ok, como yo lo tengo codificado, solamente me da las dos opciones, pero si no tuviera codificado género o sexo, ¿dónde está? Tengo los valores, vamos a eliminarlos. Si yo no lo tuviera codificado de esta forma, ¿dónde está? Y ponemos, por ejemplo, femenino. Y en este le ponemos, ¿por qué no me permite? Ningún género numérico. Okay. A ver si me permite escribir. Ok. Bueno, si nosotros lo ponemos en texto femenino y en la otra nos lo ponemos en mayúscula o una letra diferente, voy a abrir una nueva para mostrarles porque como este ya... En caso de que, igual que en Excel, en caso de que haya una coma o que sea algún dato diferente, nos lo vamos a marcar como otra variable. Por ejemplo, si solamente tenemos femenino y masculino y tenemos femenino con mayúscula y femenino con minúscula, nos va a decir que son tres etiquetas. Entonces, la intención de nosotros codificar esto es homogenizar nuestras variables y sobre todo para facilitar la introducción de los datos y evitar errores. Esa es la necesidad de... También te da la opción de que ingreses, como les dije al principio, el tipo de variable o de medida, el tipo de la variable aquí en esta te da ya sea en cadena, que es donde puedes utilizar el texto, o el numérico, que solamente SPSS te va a dar la opción de utilizar números, que son los códigos. Voy a abrir uno nuevo para mostrarles.
¿Sí se abrió? Sí. Por ejemplo, en este voy a poner sexo y lo voy a dejar así, no, la variable. Sexo, ok. Aquí ya se pone. Entonces, como no hemos, nuestra base de datos no tenemos una indicación, está contexto, en cadena, entrada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos femenino con mayúsculas o femenino con minúsculas y masculino nos va a decir que tenemos 3. Por ejemplo, aquí, al analizar los datos en los descriptivos, las frecuencias, sexo, aceptar, nos va a decir, tenemos uno femenino con minúscula, uno con mayúscula, un masculino con mayúscula, uno con minúscula. Entonces, si hay algún error, como les digo, nos va a contabilizar. Esa es la intención de los códigos, homogenizarlos sobre todo. Ok. Pregunta otro colega si puede explicar un ejemplo de regresión avanzada. No puede, profesor, porque este curso es exclusivamente para base de datos. Okay. Eso, regresión, vamos a ver en el día viernes o el día sábado. Okay. Vamos a verlo muy Excelente. rápido. Bien, preguntan, ¿qué libro nos recomienda para aprender más sobre análisis de datos cuantitativos con SPSS? Hay un libro en específico, pero sobre todo para... Se me va a apagar la computadora. No lo tengo a la mano. Es un libro en inglés, me lo facilitaron, pero sobre todo para hacer el análisis, la presentación. No recuerdo cómo se llama. No, la verdad les mentiría. Pero ahí te va explicando. Y yo, la verdad, pues, YouTube, maestros, he aprendido y he buscado sobre todo sobre todo la estadística que vayamos a utilizar, que sea la adecuada y las funciones. SPSS es muy sencillo de utilizar, te va dando las pautas para poder. Sí hay diversos libros, tal vez se los puedo mandar por correo porque ahorita no tengo tal cual los títulos, pero sí hay algunos, incluso la presentación de las tablas de acuerdo al formato APA, que es el que más utilizamos acá en México, y cuáles son, qué estadísticos son para cada prueba. Todo eso es necesario analizarlo antes de correr los datos. Perfecto, ya está anotado el tema de la recepción de los libros. Ok. Ya ahí se los haremos llegar entonces. Ok, gracias. Bueno, y la última, no sé si aplica, la estadística descriptiva no puede generar medición de variables X y Y. Para eso se aplican las correlaciones y las regresiones. Creo que es una afirmación más que pregunta. Lo que habíamos hablado anteriormente. Buenísimo. Gracias, ingeniero Contreras. Vamos a abrir los micrófonos por unos 5 minutos. Ok. Recuerde, profesores, que pueden dirigirse con el ingeniero Contreras para sus preguntas. Buenas noches, profesores. Gracias. Los micrófonos ya están listos. Revisemos. ¿Sí? ¿Están listos? No sé si hay alguna pregunta. Recuerden que el curso de hoy es uso básico o bases de datos para el SPSS. Quisiera hacer una aclaración. Me parece que esto, tengo entendido, esto era un curso básico de CPS. Y como tal, ella dio un análisis o una descripción del software como tal. Pero las preguntas eran bastante sofisticadas para el curso que es inicial y entonces eso lo ha hecho un poco abstracto. Sí. Solo es una opinión. Sí, profesor, coincido con usted. Exacto. Estamos muy desesperados por llegar adelante muy rápido. Exactamente, exactamente.
las preguntas debieron ser un poco más básicas para que todos vamos juntos. Yo le entendí porque ya he manejado este software mucho tiempo de otra manera, pero yo mismo me sentí confundido, ¿me entiendes? Habían preguntas muy sofisticadas para el nivel de lo que era el curso hoy día. Sí, correcto. Lo bueno que está grabado y le agradezco a la profesora por hacernos... Ahí se van a ver mis... No, nos ayudó mucho con el tema de hacer los ejercicios en vivo, que eso es lo que queremos. Entonces, cómo hacer la segmentación de datos, cómo dividir las variables, etc. Ahora, la técnica que vayamos a usar, ya eso es otra cosa, porque SPSS es un mundo grandísimo. Sí, de muchas funciones que hay. Así es. Muy bien, no sé, gracias, profesor Limón. Ingeniero Contreras. A ver si seguimos esperando a ver que alguien tenga alguna otra duda. Palabra, profesor. Buenas noches. Adelante, profe, pregunte. No sé si podría darnos algún link, algo para bajar el programa, porque las pruebas son de 14 días. Sí, ese sí, la verdad es que no tengo un link, como les mencionaba, hay una prueba de 14 días. Creo mucho. Sí, es que hay una prueba de 14 días y la otra ya... Y a veces los youtubers... Okay, de todas maneras, profe, yo les puse al comienzo el enlace que hay de IBM, donde se puede descargar la versión de prueba que dice la profe. Y también le puse un enlace... 14 días. Sí, sí. Pero le puse enlace también a un video donde dice cómo activarlo más o menos para que funcione un poco más. Y el resto es en la Centenario, pero lamentablemente en estos días no podemos ir a la Centenario porque ahí eso lo tienen infinito, ¿no? Profesor Contreras, estamos grabando. Ese es un problema. Si me permite, profesor, un dato muy importante. Un datito. Por favor, quiero que por favor entiendan que estamos grabando. Muchas gracias. Sí. Ya, solo un dato. Lo que pasa es que como universidad no podemos utilizar software piratas, ¿no? Entonces, por eso era la inquietud de si podíamos obtener de algún medio. Sé que se puede, pero es pirata. Entonces, hay que de alguna manera arreglar esa situación, ¿no? Así es. Digo, como profesionales de una universidad. Nada más, gracias. Contreras, buenas noches. ¿Puede dar la palabra? Adelante, profe. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a la profesora porque si bien algunos ya han tenido dudas, pero algunas personas que estamos utilizando ya a nivel, digamos, de doctorado, hemos podido, digamos, bueno, como dice el profesor, de forma pirata, la mayoría de los software que necesitamos están así, para que no haya un profesional que lo ponga por un lado, pero nos han hecho utilizar para aplicar perfectamente este programa que es muy interesante. Y ella dio varios ejemplos. En primer lugar, se diferencia de otros programas estadísticos para manejar bases de datos, porque tiene facilidad y porque nos ha explicado las dos ventanas que hay sobre la cuestión de los datos y la parte de las variables. Lo que yo quiero indicar es que para pruebas no paramétricas, por ejemplo, la prueba de UDEMAN, WISNE y otras, digamos, en datos más que todo, si bien son no paramétricas, pero nos ayudan ya al procesamiento de datos. Por eso agradecerles, porque algo de base tenemos, ¿ya? Sin embargo, yo puedo decirles que es muy importante que también en el internet hay tutoriales
sociales para poder iniciar, para que nos podamos ayudar. Esperamos de todas maneras, queremos ya más profundizar los libros que le han solicitado. Muchas gracias, profesora. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Miren, somos las 21:50, ingeniero Contreras, ¿lo podemos parar aquí? ¿Le parece? Sí, yo creo, no hay más preguntas. Perfecto. Estamos cortando la grabación a partir de este momento. Muchísimas gracias a todos por estar presentes.